Hola y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. ¿Listos para un viaje? Hoy nos adentramos en la democracia costarricense. Suena fascinante. Lo es, y más aún con la fuente que tenemos, una guía para estudiantes costarricenses preparándose para su examen de cívica del 2024. Ajá. Como si estuviéramos en una clase de civismo viendo lo que consideran esencial. Exactamente. Y ya que hablamos de clase, empecemos con el federalismo. Costa Rica no es una república federal como tal, pero la guía lo menciona. ¿Puedes explicarnos? Claro, imagina un pastel. En un sistema federal, el pastel se divide en porciones grandes, cada estado con mucha autonomía. Costa Rica es más como un bizcocho con glaseado. El gobierno central tiene el poder general, pero se delega a las municipalidades. Mm, Me gusta la analogía del bizcocho. Mm. Entonces, aunque no es federalismo puro, sí hay descentralización. ¿Qué beneficios destaca la fuente? Acercar el gobierno a la gente y fomentar la participación local. Piensa hacerse. Verdad. Si quieres que arreglen una calle en tu pueblo, es más fácil hablar con tu alcalde que con alguien en el gobierno central. Claro, tiene sentido. Decisiones más cercanas a la gente, reflejando mejor sus necesidades. Exacto, y esto conecta con una tendencia global. La fuente menciona más de 170 estados multiétnicos. El federalismo, o al menos la descentralización, se vuelve clave para gestionar la diversidad. Interesante cómo algo tan específico de Costa Rica nos lleva a dinámicas globales. Y hablando de participación, la fuente enfatiza que la democracia debe ir más allá de conceptos. Necesita resultados tangibles para generar confianza. Imagina un restaurante con un menú increíble, pero te sirven un plato frío y sin sabor. Decepcionante, ¿verdad? Con la democracia es similar. No bastan elecciones libres si la gente no ve mejoras en su vida diaria. Es la diferencia entre teoría y práctica. Se necesitan resultados concretos, como la lucha de Nelson Mandela contra el apartheid en Sudáfrica. La democracia requiere inclusión y reconciliación real, no solo un cambio de estructuras. Exacto. Mandela entendía que la verdadera democracia implica que todos tengan las mismas oportunidades y derechos, sin importar su raza o origen. Sin duda. Y para contrastar, la fuente nos lleva a los regímenes dictatoriales. Impresionan las limitaciones que imponen a la participación y libertades. Como si en ese restaurante te obligaran a comer lo que ellos deciden, sin opinar. La fuente menciona restricciones en la financiación de proyectos, en crear organizaciones, incluso en la comunicación digital. Es increíble. Derechos que damos por sentados, como reunirnos o expresar opiniones, pueden ser tan frágiles. Totalmente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de defenderlos activamente, no darlos por hecho. De acuerdo. Ahora, cambiando un poco de enfoque, hablemos de sistemas de gobierno. La guía compara el sistema presidencialista de Costa Rica con el parlamentarismo de Inglaterra. Nos ayudas a entender las diferencias. Claro. Imagina dos equipos de fútbol. En un sistema presidencialista, el presidente es como el capitán, elegido directamente por la afición. En un sistema parlamentario, el primer ministro lo elige el parlamento, que sería el equipo completo. Entonces, en un sistema parlamentario, el poder del líder depende más del parlamento. Y en la práctica, Si el Parlamento no está de acuerdo con el primer ministro, puede cambiarlo. En un sistema presidencialista, el presidente tiene un mandato fijo, aunque puede ser sometido a juicio político en casos excepcionales. Entiendo. Y la fuente destaca el papel del Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica, su importancia. El TC es como el árbitro del partido. Asegura elecciones justas, que se respeten las reglas y todos tengan las mismas oportunidades. Un organismo independiente que garantiza transparencia electoral, fundamental para que la democracia funcione. Sin duda. Y hablando de desafíos, la fuente nos muestra algunos que enfrenta la democracia costarricense. ¿Cuáles te preocupan más? La disminución de la participación electoral, el debilitamiento de los partidos y un creciente descontento. Un dato impactante. El apoyo a la democracia hoy es menor que los 80s, una época de crisis económica y conflictos. Una señal de alarma. Hay problemas que debemos abordar con urgencia. Totalmente. Pero no todo es negativo, ¿verdad? La guía destaca la importancia de las instituciones. Por supuesto. Las instituciones son como los cimientos de una casa. Si son sólidos, la casa se mantiene, incluso en tormentas. Y las instituciones más relevantes en Costa Rica. La fuente analiza el Poder Judicial, el impacto de abolir el ejército y el sistema de pesos y contrapesos, que evita que un solo poder tenga demasiado control. Admirable cómo Costa Rica tiene instituciones para proteger a los más vulnerables, como el CONAPAM para adultos mayores y el PANI para la niñez. Exacto. Reflejo del compromiso con la justicia social y los derechos humanos. Fascinante cómo esta guía nos da una visión tan completa de la democracia costarricense. Sí, a medida que avancemos, descubriremos más detalles. De acuerdo. Invito a nuestros oyentes a reflexionar. ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Qué preguntas surgen? Compartan sus ideas. Es un diálogo que construimos juntos. Exacto. Y antes de seguir, una pregunta para considerar.
cómo fortalecer la participación ciudadana y asegurar que la democracia responda a las necesidades de todos. Una pregunta crucial que abordaremos en la próxima parte de nuestro viaje. Hasta entonces, quédense con esa reflexión. Siguiendo con la democracia costarricense, la guía nos lleva a una institución que, aunque no suene tan emocionante como el TCE o la Asamblea Legislativa, juega un papel vital: el registro civil. Es cierto, a veces no pensamos en esas instituciones que están ahí en el día a día, pero son esenciales. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre su rol en Costa Rica? Claro. Imagina el registro civil como un gran libro familiar a nivel nacional. Ahí se registran nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones, eventos que marcan nuestra existencia como ciudadanos. Ah, Es el guardián de nuestra identidad legal. ya veo. Es donde se guarda la historia oficial de cada persona. Y también es el que expide las cédulas de identidad, ¿no? Ese pequeño documento que nos abre tantas puertas. Exactamente. Sin un registro civil confiable, imagínate. Fraudes, errores, personas sin identidad, la democracia sería mucho más vulnerable. Cierto, no lo había pensado así. Un registro civil sólido es básico para que todo funcione. Y hablando de elecciones, la guía también nos lleva a la participación ciudadana en los procesos electorales municipales. ¿Qué nos puedes contar? Las elecciones municipales son como las pequeñas vigas de la democracia. Elegimos a los líderes que gestionarán los recursos y proyectos de nuestra comunidad más cercana. Es decir, decidimos quién será el alcalde, los regidores y otros cargos que impactan directamente en nuestro día a día. Es como tener un voto más directo sobre lo que sucede en nuestro barrio o ciudad. ¿Y qué dice la fuente sobre la importancia de participar en estas elecciones? La guía resalta que una ciudadanía activa y comprometida en estos procesos genera una mejor relación con el gobierno local. Es como elegir al capitán del equipo de fútbol de nuestro barrio, asegurándonos que comparta nuestra visión y trabaje para nuestros objetivos comunes. Otra vez con el fútbol. Me encanta. Y ya que hablamos de equipos, la guía nos introduce al mundo de los partidos políticos, actores clave en la democracia representativa. A veces confusos, con tantas siglas. ¿Puedes ayudarnos a entender mejor su papel? Claro, los partidos políticos son como grupos de amigos que comparten ideas sobre cómo mejorar la comunidad. Se unen para expresar sus propuestas, buscar soluciones y competir por el poder de forma pacífica y organizada. En lugar de que cada persona vaya por su lado, se unen para tener más fuerza. ¿Y qué dice la fuente sobre su importancia? Que la estabilidad y la organización de los partidos políticos son cruciales para una democracia sana. Es como un edificio. Si los cimientos son débiles, todo se puede derrumbar. Entiendo. Pero a veces los partidos políticos parecen más preocupados por ganar que por servir a la gente. ¿Cómo asegurar que representen los intereses de la ciudadanía? Buena pregunta. La fuente habla de la necesidad de que los partidos integren a la ciudadanía en sus estructuras, fomentando la participación y el debate. Deben ser canales de expresión de la voluntad popular, no simples maquinarias electorales. Un diálogo constante entre ciudadanos y partidos, para que estos últimos sepan lo que la gente necesita y piensa. Exactamente. Y hablando de participación, la guía nos lleva a reflexionar sobre el abstencionismo electoral. Si cada vez más gente no vota, ¿a qué se debe? La fuente analiza las posibles causas y descarta que en Costa Rica se deba a la distancia en los centros de votación o las migraciones. No es un problema logístico, sino de desinterés o falta de motivación. Exacto. La apatía política como una de las causas principales del abstencionismo. La gente se desilusiona, piensa que su voto no importa o que todos los políticos son iguales. Una pena, porque si la gente no participa, la democracia se debilita. ¿Cómo combatir la apatía y motivar a la gente a votar? Una pregunta clave que seguro abordaremos más adelante. Por ahora, lo importante es entender que el abstencionismo es un síntoma de que algo no funciona bien. Y hablando de problemas, la guía nos introduce a la corrupción, un cáncer que puede destruir cualquier sistema. La corrupción. Un tema que da mucha rabia. ¿Cómo la define la fuente? La corrupción es el abuso del poder para beneficio propio. Es como si el capitán del equipo de fútbol, en lugar de jugar para ganar, hiciera trampa para un beneficio personal. Claro, la corrupción lo distorsiona todo. Se pierden recursos, se toman malas decisiones y se genera desconfianza en las instituciones. ¿Qué dice la fuente sobre sus consecuencias? Explica cómo la corrupción no solo afecta al sistema político, sino que también al desarrollo económico y social. Imagina, el dinero para un hospital se desvía a cuentas privadas. ¿Quién pierde? Toda la comunidad. Terrible. Y genera un círculo vicioso. La gente deja de creer en el sistema, se desilusiona y participa menos, lo que facilita que la corrupción crezca. Exacto. Un problema complejo que requiere un compromiso de todos para combatirlo. Transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de la ley son esenciales. Totalmente de acuerdo. Cambiando de tema, hablemos de la evolución del sufragio en Costa Rica. La guía menciona algunos hitos importantes. Claro. El sufragio, el derecho a votar, no siempre ha sido universal.
La fuente destaca la incorporación de las mujeres al voto en 1950 y la reducción de la edad mínima de 21 a 18 años en 1971. Dos momentos históricos que ampliaron la participación ciudadana y permitieron que más voces se escucharan. Sin duda, cambios fundamentales para que la democracia costarricense fuera más inclusiva y representativa. Y ya que hablamos de representatividad, volvamos al Tribunal Supremo de Elecciones, TCE. ¿Qué dice la fuente sobre su rol en garantizar elecciones libres y justas? La guía explica cómo el TCE tiene autonomía e independencia de los demás poderes del Estado. Es como un árbitro imparcial que vela porque el juego democrático se desarrolle con justicia. Nadie puede presionarlo ni influir en sus decisiones. Exactamente. Y no solo organiza las elecciones, también investiga y dictamina sobre denuncias de parcialidad política en la función pública. ¿Esto qué significa? ¿Algún ejemplo? Imagina que un ministro usa su cargo para favorecer a un partido en las elecciones. El TCE puede investigarlo y, si se comprueba, sancionarlo. Se asegura de que los servidores públicos actúen con neutralidad y no usen su posición para ventajas electorales. Precisamente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la ética y la responsabilidad en el servicio público. Totalmente. Y hablando de responsabilidad, la guía nos introduce a la importancia de las políticas públicas para una sociedad más justa e inclusiva. Sí, las políticas públicas son las reglas del juego social. Definen cómo se distribuyen los recursos, cómo se protegen los derechos y cómo se garantizan las oportunidades. La fuente analiza cómo Costa Rica ha desarrollado leyes y programas para proteger a los grupos más vulnerables, como personas con discapacidad, adultos mayores y niños. No se trata solo de derechos en el papel, sino de que el Estado cree condiciones para que se puedan ejercer. Exacto. La democracia no se limita a votar, sino que implica un compromiso constante con el bienestar de toda la sociedad. Una visión muy completa de la democracia. Hemos cubierto muchos temas: instituciones, elecciones, desafíos, derechos. Fascinante cómo esta guía nos lleva a explorar tantos aspectos de Costa Rica. Así es, y aún queda mucho por descubrir. En la siguiente parte, profundizaremos en la importancia de la educación cívica para fortalecer la democracia costarricense. Un tema fundamental. Nos vemos en la próxima parte para seguir explorando. De regreso en The Deep Dive, listos para seguir con la democracia costarricense. En esta última parte, la guía nos lleva a un terreno nuevo, el mundo laboral. Sí, a veces pensamos en la democracia solo como elecciones y política, pero es mucho más. Para que funcione, las personas necesitan condiciones de vida dignas y eso incluye un trabajo decente. Totalmente. Un trabajo para vivir con dignidad, desarrollarse, contribuir a la sociedad. ¿Qué rol juega el Estado aquí? La guía habla del Ministerio de Trabajo, una institución que a veces pasa desapercibida, pero con gran responsabilidad. Velar por el cumplimiento de las leyes laborales. Se asegura de que no haya abusos de las empresas, que se respeten los derechos de los trabajadores, que haya equilibrio. Exacto. Imagina al Ministerio de Trabajo como el árbitro en un partido, que se encarga de que se juegue limpio, que se respeten las reglas. Si hay una falta, interviene para que haya justicia. Me gusta la analogía. Y aparte de hacer cumplir las leyes, ¿qué más hace el Ministerio de Trabajo? Asesoría legal a los trabajadores les ayuda a entender sus derechos, a defenderse ante injusticias. Importante para quienes no conocen las leyes o no tienen recursos para un abogado. Un apoyo clave para que no se sientan solos en una situación difícil. Y hablando de derechos, la guía nos habla de la Ley 7600, un hito en la protección de las personas con discapacidad en Costa Rica. Sí, un ejemplo de cómo la democracia se traduce en acciones. La Ley 7600 garantiza igualdad de oportunidades e inclusión social para las personas con discapacidad, promoviendo su participación en todo. No solo derechos en teoría, sino que se creen las condiciones para ejercerlos. Exacto. La guía explica cómo esta ley ha impulsado rampas de acceso, adaptaciones en el transporte, intérpretes de señas y otros ajustes para facilitar la vida de estas personas. Un cambio de mentalidad importante, de ver la discapacidad como un problema individual a que la sociedad se adapte para que todos participen. Así es. Y la Ley 7600 también ha promovido la educación inclusiva, que los niños con discapacidad vayan a las mismas escuelas, fundamental para romper con la segregación y la discriminación. Un paso clave para una sociedad justa e inclusiva, con igualdad de oportunidades. Y en cuanto a protección social, la guía nos lleva al CONAPAM, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. El CONAPAM vela por los derechos y el bienestar de las personas mayores, un grupo a menudo olvidado. La guía destaca cómo ha impulsado políticas para mejorar su calidad de vida, promoviendo el acceso a la salud, la seguridad social, la recreación. Para que las personas mayores puedan envejecer con dignidad, disfrutar de una vida plena, activa.
No solo cuidarlos cuando ya no puedan valerse por sí mismos, sino que sigan siendo parte de la sociedad. Exacto. Y la guía también menciona la creación de hogares de ancianos, centros de atención diurna, programas para quienes necesitan asistencia especial. Un trabajo admirable que reconoce el valor de nuestros adultos mayores. Y para terminar, la guía nos habla de un tema controversial, la vacunación. Sí, un tema que a veces se politiza, pero la guía nos da una visión clara, basada en la ciencia. Explica cómo la vacunación obligatoria erradicó enfermedades graves como la polio, el sarampión y la rubeola, protegiendo la salud de todos, especialmente de los niños. Un ejemplo de cómo las políticas basadas en la ciencia pueden salvar vidas y mejorar el bienestar. Y la vacunación no solo protege al individuo, sino que crea inmunidad colectiva, protegiendo a quienes no pueden vacunarse por razones médicas. Exacto. La guía también destaca la importancia de seguir investigando y desarrollando vacunas para el futuro. Un llamado a la responsabilidad para proteger nuestra salud y la de las futuras generaciones. Con esta reflexión sobre la salud pública, terminamos nuestra inversión en la democracia costarricense. Un viaje fascinante. Hemos explorado los principios, las instituciones, los desafíos, las acciones que la hacen única. Sin duda, aprendimos cómo funciona, cómo ha evolucionado y los retos que enfrenta. Esperamos que esta inmersión les haya dado herramientas para entender mejor la democracia costarricense y participar en su construcción. La democracia no es perfecta, pero nos permite vivir en libertad, con derechos y responsabilidades. Y como vimos, no se limita a votar, sino que implica un compromiso constante con la justicia, la igualdad y el bienestar. Sigan informándose, debatan con respeto, trabajen juntos para una Costa Rica más justa, inclusiva y democrática. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Osan niste dice contar.